Bien, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Quien les habla Julio César Tenroa, estudiante de las carreras de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, actualmente cursando la materia de cálculo vectorial impartida por el maestro Juan Toribio Milanet y el maestro Yoselmi de la Cruz. Y estaré desarrollando varios ejercicios bajo el tema del teorema de Green en el plano, y específicamente estaré tratando ejercicios de integrales de líneas, y el propósito es que esto le pueda servir de ayuda a cada uno de ustedes. Sin más, acompáñenme en el desarrollo de este tema. Como contenido tenemos un objetivo general, un objetivo específico, preguntas, conceptos clave, conocimientos previos, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, conclusión, una frase motivacional, recursos y bibliografía. Como objetivo general es aprender a usar el teorema de Green en integrales de líneas y hacer uso del software matemático como es Symbolat y GeoGebra. Como objetivo específico es aplicar este teorema de Green a las integrales de línea y hacer el uso del software para comprobar nuestros resultados de cada una de estas integrales y observar la región de integración en la cual nosotros vamos a estar graficando, resolviendo estas integrales. Algunas preguntas que podrían surgir es como, ¿qué es el teorema de Green? ¿Cómo se le aplica este teorema a las integrales? ¿Cómo voy a resolver estas integrales? ¿Por qué tendría o tengo que hacer uso de las derivadas parciales? ¿Qué es una integral de línea? ¿Y sobre qué parte de la superficie estaríamos resolviendo nuestra integral? Como conceptos clave tendríamos lo que es el teorema, curva, conjunto, frontera, integral de línea, continuo, derivadas parciales y subconjunto. Como conocimientos previos, pues siempre nos van a acompañar las fórmulas básicas de integración. Como definición de las derivadas parciales de una función de dos variables, sea z igual a la función f de x, y, las primeras derivadas parciales de esa función con respecto a x y a y son las funciones f de x y f de y definidas por f de x con respecto a x y a y, que va a ser igual al límite de delta de x cuando tiende a 0 de la función f de x más delta de x, y menos la función sobre el delta de x. Y de igual forma, para la función, cuando estamos hablando con respecto a y, de f de y con respecto a x y a y, igual a ese límite de delta de y que va a tender a 0 de la función con respecto a x, y más el delta de y menos la función de x, y sobre el delta de y, siempre y cuando ese límite exista. Como notación de las primeras derivadas parciales, tenemos nuestra función z igual a la función f de x, y. Las derivadas parciales de f de x y f de y se denotarían de la siguiente forma: derivada parcial de esa función que yo tengo con respecto a x, que se expresaría, que sería igual
z con respecto a x, mi derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, de igual forma, cuando tengo que derivar ya con respecto a y, que sería mi derivada parcial de z con respecto a y, que sería representada de esta forma como derivada parcial de z con respecto a y. Y las primeras derivadas parciales evaluadas en un punto de A hasta B se denotarían con respecto primero derivada parcial con respecto a x y después con respecto a y. Vemos las derivadas parciales de orden superiores. El sistema angular, tenemos la transformación o cambio de coordenadas cartesianas a polares. El rotacional de un campo vectorial. Como teorema de Green, tenemos que se hace una curva simple cerrada y suave por parte que forma la frontera de una región S en un plano XY. Si M de X, Y y N de X, Y son continuas y tienen derivadas parciales continuas en esa región y en su frontera, C entonces nos llevaría a tener esta integral doble sobre esta superficie que tenemos acá, donde la frontera es toda esta parte en la cual nos referimos de la curva. De la derivada parcial de n con respecto a x, y de la derivada parcial de m con respecto a y por un diferencial de área, que eso sería igual a la integral de línea de m con respecto al diferencial de x más n con respecto al diferencial de y. Y hablando un poquito de la integral de línea, tenemos que hacer mención de que se hace útil o necesario utilizar las integrales de línea, ya que vamos a ir a calcular un trabajo realizado por una fuerza de un objeto a lo largo de una curva, a lo largo de esta curva que tenemos acá. Entonces tenemos que auxiliarnos o en esta parte las que toma el papel de las integrales de líneas. Y como teorema de Green, podemos calcular el trabajo y también podemos calcular el área. Esta relaciona, el teorema de Green relaciona una integral de línea de un campo vectorial sobre una curva plana con una integral doble sobre el recinto que encierra la curva, que le llamaríamos frontera. Toda esta parte viene siendo la frontera, en dirección direccionada contrario a la manecilla del reloj. Y este teorema tiene la aplicación en lo que es el flujo de un fluido, la intensidad del calor, la electricidad y hasta el magnetismo. Este teorema de Green es válido en un conjunto simple en el plano XY. Para evaluar entonces nuestras integrales de líneas, que podríamos tener un conjunto de curvas. Y así nosotros teniendo un conjunto de curvas podríamos hacer nuestras evaluaciones formando varias integrales. Y entonces por eso es que utilizamos el teorema de Green para cambiarnos a integrales de líneas a una integral doble sobre la región en la que nosotros estemos trabajando. Y acá tenemos la demostración que vamos a hacer con respecto a formar nuestra integral doble. Como demostración del teorema de Green, tenemos la superficie que es igual a, con relación a x, y, vamos a tener a y con los intervalos desde g sub e, desde g con relación a x hasta f con relación a x, y x estaría con su límite desde a hasta b.
Entonces, en esa curva, nosotros vamos a tener que esa curva está conformada por cuatro partes, cuatro curvas. Sería el complemento de la frontera de esa superficie que estaría compuesta de cuatro curvas. Y es de adelantarle que la curva 2 y la 4 se van a anular, ya que X es constante en esas dos curvas, en la curva 2 y la 4. Entonces, la integral de línea me dice que yo tengo la integral de m con relación a x y de n con relación a y, pues como el teorema por demostración nos va a decir que esa integral de línea tú la vas a poder trabajar o calcular como una integral doble, pero vamos a demostrar que al final vamos a terminar teniendo nuestra integral de línea, que sería la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y por el diferencial de área que es de y de x. Entonces, comenzamos con la integral de línea para m, que eso sería la sumatoria de las cuatro curvas que tenemos en nuestra gráfica de esta superficie como fronteras. Y ya dijimos que la curva 2 y la 4 se van a anular porque con relación a ellas, pues x actúa como constante. Que la curva 4 queda justamente en el intervalo inferior en A y la curva 2 en el intervalo superior que es en B. Entonces, si lo vamos a llevar con límites a nuestra integral, pues no estaría de lo correcto como están las demás, que tienen su límite inferior y superior. Entonces, nos quedamos con la curva 1, que tiene como límite superior A e inferior y el límite superior B, más la segunda curva, que es la curva 3, desde su límite inferior, que sería B, hasta su límite superior, que sería A. Pero acá podemos hacer por linealidad de integración o inversión de integración para cambiarle los límites, y este signo cambiaría y quedaría de forma negativa y nos quedaría de la forma siguiente, que sería desde A hasta B, igual que esta integral que tenemos. Y la podemos agrupar y decir que nuestra integral de A hasta B estaría dada por esta integral por la función m de x, e sub x, que depende de x, menos m x, f de x por el diferencial de área. Entonces, podemos decir que como tenemos ya esto agrupado, pues esto lo podemos expresar como la integral de b de a hasta b, pero podemos hacer inversión nuevamente en este caso para que nos quede con los intervalos superior e inferior de g sub x como inferior hasta f sub x. Y vimos que g sub x es el límite inferior y f de x es el límite superior. Entonces, lo que hacemos es que m, que x, y es nuestra función, y si derivamos esto, entonces si hacemos nuestra derivada, nos quedaría como la derivada parcial de m con respecto a y por el diferencial de área, que diferencial de y es diferencial de x. Entonces esa integral de línea con respecto a m nos quedaría de la forma que sería igual al negativo de la integral doble con relación a la superficie de la derivada parcial de m con respecto a y de nuestra función. M está actuando como la función en la superficie. Entonces pasamos a demostrar con relación a la integral de línea para n,
que en este caso va a pasar lo mismo que pasó en el caso anterior, donde la curva 2 y la curva 4 fueron anuladas porque ya X estaba actuando como constante. En este caso, la curva 1 y la curva 3 sería el caso del que pasó cuando estábamos hablando con respecto a la integral de línea cuando era con M, que X estaba actuando como constante en esas dos curvas. Entonces en este caso, en la vertical para Y, estaría actuando como constante para la curva 1 y la curva 3. Entonces decimos que N de Y, G sub 2 de Y por diferencial de Y más la integral de D hasta C de N de Y con respecto a G sub 1 de Y por el diferencial de Y. Aquí podemos hacer inversión nuevamente para cambiar los límites de integración y que queden de la misma forma, de lo cual pues nosotros podemos agrupar nuestras funciones y decir que nuestra integral, la resta de esta integral se va a convertir en una integral con factor común, y esto quedaría multiplicando el diferencial de Y. Y si nosotros nos damos cuenta, esto es como agruparlo, evaluado con su límite inferior y su límite superior. Entonces, si nosotros las agrupamos y decimos que nuestra integral que va desde C hasta D, de nx, g sub 2y menos ny, g sub 1x. Si nosotros nos ponemos a analizar cómo nosotros hacemos una integral de la potencia, definida, evaluada desde C hasta D, entonces nosotros lo que hacemos es que le evaluamos en el límite superior menos el límite inferior, y lo que podemos hacer es que decir entonces que nuestra n de x, y, podríamos formarlo así, como lo formamos con m, podríamos formar a n y decir que n de x, y, evaluado desde su límite superior, que es g sub 2, hasta su límite inferior, que sería g sub 1. Pero esa integral se nos convierte entonces, al derivar nuestra función n de x, se nos convierte que tendríamos una integral desde C hasta D y una integral interior desde g sub 1 como límite inferior hasta g sub 2 como límite superior, por el diferencial de área, que es diferencial de x, diferencial de y, y pues obtendríamos entonces nuestra integral de línea con respecto a n, que va a ser igual a la integral doble de esa superficie que tenemos acá, de la derivada parcial con respecto de n con respecto a x por el diferencial de área. Entonces, como vimos que esta integral que está acá, pudimos comprobarla. Tenemos la doble integración de la derivada parcial de n con respecto a x, que nos dio positivo, y la derivada parcial de m con respecto a y, que nos dio negativo, y queda comprobado el teorema, que podemos trabajar tanto así de esta forma, sumando cada una de las integrales sus resultados, que al final vamos a obtener lo mismo. Bien, vamos ahora a comenzar a desarrollar, a ver el desarrollo de cada uno de esos ejercicios. Así que tomamos del libro de cálculo de Edwin Purcell de la 9ª edición, el ejercicio 1, 3 y 2. Así que nos acompaña, tome asiento, busque en qué apuntarse y desconéctese lo que impida que usted pueda entender tranquilamente lo que estamos haciendo en estos ejercicios. Vamos a aplicarle ese teorema de Green a cada una de esas integrales de líneas
y después iremos también viendo los resultados en el software matemático de Symbolab y la gráfica en lo que es GeoGebra. Pues tenemos nuestro primer ejercicio y como vimos el teorema de Green, lo que hacemos o qué es lo que tenemos que hacer y con relación a las derivadas parciales, tenemos la integral de línea de 2x por y por diferencial de x más y al cuadrado por diferencial de y, donde c es la curva cerrada formada por y igual a x sobre 2 y igual a la raíz de x, donde tenemos los puntos, las coordenadas que es 0,0 hasta 4,2. Entonces, nuestra integral de línea, como anteriormente lo estuvimos viendo, tiene que ser igual o lo vamos a trabajar como una integral doble con relación a nuestra región, que va a formar la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y. Como podemos ver, la integral de línea nos indica cuál es la que le corresponde cuando vamos a derivar parcialmente con respecto a m y quién es que le corresponde cuando vayamos a derivar parcialmente con respecto a n. Pues directamente n le corresponde y al cuadrado y a m le corresponde 2xy. Vamos a proceder a derivar parcialmente nuestras integrales en nuestras funciones para así pasar a integral. Entonces, si tenemos que m es 2x, y n y al cuadrado, pues entonces la derivada parcial con respecto a y sería 2x, derivada de y1 por 2x. Y la derivada de n, que va a ser con respecto a x, pues entonces sería 0 porque y está haciendo la función de una constante. Seguimos. Después que derivamos parcialmente nuestra integral de línea, pues entonces aplicamos el teorema de Green, que es trabajar con una integral doble, conociendo que aquí tenemos la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y. En x nos dio 0, entonces vamos a tener nuestro diferencial. El primero es con respecto a y, como para resolver la integral interna le corresponde el diferencial de y la externa le corresponderá al diferencial de x. Aquí lo que tenemos es la integral de negativo 2x. Para y eso va a estar como constante. Entonces vamos a tener la integral del diferencial de y, que eso nos va a dar y la vamos a estar evaluando desde x medio hasta la raíz de x. Y eso después lo vamos a multiplicar por el diferencial de área con relación a su integral desde 0 a 4. Pues bien, aquí, después que integré, inmediatamente lo que hice fue evaluar de su límite superior menos lo que tenemos en el límite inferior. Entonces, lo que hacemos es 2x, como es negativo, negativo 2x, por el límite superior, que es la raíz de x, menos al evaluar con respecto al límite inferior, pero como tenemos un signo más, nos daría un resultado positivo. Y quedaría entonces 2x por quién, por x medio. Y esa suma, esa resta quedaría con respecto al diferencial de x, que al desarrollar vamos a obtener que 2x, que podemos redescribir a la raíz de x como x a la 1 medio, sería entonces 2x a la 3 medio, que es lo que nos da esta multiplicación, más 2x
al cuadrado sobre 2, que nos quedaría x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces la integral de x al cuadrado es 1/3 de x al cubo menos 2 como constante si quiero, por 2/5 de x a la 5 medio, y eso yo lo voy a evaluar desde 0 hasta 4. Y lo que he aplicado acá y lo que también he aplicado en esta parte es el teorema fundamental del cálculo, que me dice que si tú tienes esto, pues bueno, tú puedes resolver tu integral, y al final te va a dar un f de x desde a hasta b, y lo vas a evaluar con el límite superior y restándole al evaluar el límite inferior. Entonces, eso es lo que he hecho en esta parte y también en esta parte que está acá. Que aquí tenemos que eso va a ser 4 a la 3 sobre 3 menos 4 sobre 5. Y cuando evaluemos en 0, pues todo esto nos dará 0. Dijimos que cuando evaluemos en 0, pues entonces toda esta parte nos daría 0. Y bueno, ahí tenemos que esto va a ser 64 sobre 3 menos 128 sobre 5, que nos daría el resultado como negativo 64 sobre 15. Lo que vamos a proceder ahora es a ir al software matemático de Symbolab a comprobar a resolver nuestra integral y ver que estamos trabajando bien, y de igual forma vamos a pasar a GeoGebra a graficarla. Bien, estamos aquí en GeoGebra, vamos a proceder a entrar en nuestra integral para corroborar que nuestro ejercicio está bien. Y de igual forma vamos a pasar después también a mostrar los resultados que vamos a tener en el libro. Bueno, x va a estar desde 0 a 4. La siguiente integral es y va a estar desde x x medio hasta raíz de x. Entonces, tenemos la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y, que fue 2x, y todo esto por diferencial de y, diferencial de x. Vamos a ir. Y eso nos da específicamente negativo 64 sobre 15. Pasamos a Symbolab, a GeoGebra, para graficar nuestra función. Decimos que j va a ser igual a 4. Vamos a poner nuestro deslizador, que va a partir desde 0 hasta 4. Esto es 4 y esto es 0. Bien, vamos a poner nuestra curva
vamos a decir, vamos a cambiar, a parametrizar a nuestras funciones. A x yo voy a decir que x va a ser t. Y y, si x es t y y es igual a x al cuadrado sobre 2, no, perdón, x sobre 2, entonces t, y va a ser en este caso igual va a ser igual. Entonces, y va a ser t sobre 2. El parámetro es t, valor inicial es 0 y el valor final 4. Ahora, yo voy a decir también que w es igual a 8. ¿Qué sucede? Si t en esta parte, parametrizando, si yo tengo que y es igual a t sobre 2, cuando t es 0, aquí y me va a dar 0. Y cuando t es 2, 4, y me va a dar 2. Pero t, x va desde 0 hasta 4. Entonces, vamos a decir entonces que la siguiente función es con respecto a y, que es igual a la raíz de x. Y yo voy a tener que decir que para que y me dé 2, es decir, para que esta curva que está acá, la segunda curva va a salir de acá y va a volver a 0,0, entonces tiene que salir de 2. Y yo tengo que conseguir es un valor que me des, que si y es igual, vamos allá. Sabemos que y, vamos a poner el utilizador que va a salir desde 4 hasta 8. Aquí como valor vamos a poner 8, es el máximo que va a tener. Entonces, aquí le vamos a poner 8 y aquí le vamos a poner 4. Vamos a decir que nuestra siguiente curva 8 y aquí 4. Nuestra siguiente curva estará parametrizada de qué forma. Si yo tengo la raíz de x, para que esto me dé 2, yo voy a tener que decir que x va a ser 8 menos t. Y en y voy a tener, entonces, sustituyendo la raíz, que cuando tenemos la raíz de x, que es sustituir el valor de x, que sería entonces 8 menos t. Y como expresión vamos a poner t. Vamos a poner t, porque me está relajando. T como valor inicial vamos a poner 4
Y como valor final vamos a poner, ¿a quién vamos a poner? Vamos a poner entonces W fue que dijimos. Vamos a poner la W. Entonces, como este es W, vamos acá, ¿dónde está? El parámetro aquí es W. Acá en esta parte el parámetro tiene que ser J para que tome el valor de nuestro deslizador. Entonces vamos a ponerlo vamos a ir a propiedades, vamos a ponerlo a una velocidad, ok, máximo y mínimo. Aquí me dice que su velocidad está en 1, vamos a poner una velocidad de 3. Pero yo quiero que ambos tengan un color diferente. Yo a este le voy a poner su velocidad de 3 y le voy a cambiar el color. Vamos acá donde dice color. Me gustaría ponerle, vamos a ponerle este color. Ok. Entonces, si nosotros le damos a nuestro deslizador, vamos a ver su comportamiento. Vamos a poner que esta se llame mi curva 2. Vamos a ponerle el nombre aquí. B va a ser propiedad. B es mi curva 2. ¿Qué pasa? Me pongo un 2. Esa es mi curva 2. Mi curva 1. Entonces, ese es el comportamiento en el cual vamos a tener nuestra curva. Nuestra curva principal, la número 1 es esta, que sale de 0 y llega hasta 4 en X y 2 en Y. Y la curva 2, que parte desde 4 y termina en 0. Es aquí que hay que cambiarle el nombre. No, ok.
Bien, pero también nuestra función, vamos a ver si podemos graficar nuestra función. Vamos a llevar esto a R3. Yo tengo que J es igual a 4. 4. Y aquí 0. Voy a tener la curva. Mi curva que va a partir desde T. Raíz T. Raíz de T. Parámetro T. Me faltó T. Y el valor final es 4. Ok. Entonces vamos a hacer otro deslizador para que veamos nuestra superficie completa y vamos a ver la región o las partes en donde nosotros estamos resolviendo nuestra integral, en donde se podría calcular el trabajo o podría calcularse el área. Entonces tenemos a W igual a 8. Miren esta parte, cometí un error. Aquí no es la raíz, aquí es T entre 2. T partido 2. Esta hay que borrar. Entonces, W es igual a 8. Pero yo te arreglo. Curva, vamos a tener 8 menos T. Cuando Y en la parte superior es raíz de X, entonces vamos a tener 8 menos T. Entonces T como parámetro vamos a tener T. Parámetro T valor inicial 4 y valor final 8. Vamos a quitar esto de aquí. Entonces, ahí tenemos nuestra curva, la que vimos anteriormente. Vamos a organizar nuestros deslizadores. Vamos a propiedades. Vamos a ponerle el nombre. W es mi segunda curva. Entonces vamos a poner C2. Y el deslizador va a estar desde 0 como mínimo y máximo 8.
con una velocidad de 2. Aquí le vamos a poner que esto es 4 y esto es 0. Pero ¿qué pasa? Que hay una equivocación. Donde está el 4 como valor superior es J la que va en también acá. Como límite superior, que es 8 aquí, es C2 la que va ahí. Entonces, esto aquí me dice, vamos a bajarlo, que esto va hasta 8. Y acá desde 0 hasta 8. Y este va de 4 a 0. Y esto es desde 0. Eso es 8. Y esto es 4. Vamos a arreglar este. Esto es 4. Y esto es 0. Perfecto. Entonces, me falta algo. Vamos a ver. Entonces, vamos a cambiarle el color al C2. Vamos a ponerlo de azul. Pero nuestra función, que va a ser con relación a X y a Y, va a ser igual a negativo 2x. Entonces, si nosotros le damos oportunidad al rótulo que dé su movida, pues ahí nos damos cuenta. La curva 1 viene siendo esta que queda como en forma recta y la curva 2 es la que viene descendiendo. Pues entonces continuamos. El siguiente ejercicio de nuestra integral de línea. Tenemos los intervalos, tenemos que y es igual a 0, x es igual a 2 y también que y va a ser igual a x cuadrado sobre 2 y la integral de línea de nosotros en este caso la que vamos a estar resolviendo es raíz de y con relación al diferencial de x más la raíz de x con relación al diferencial de y. Esto lo vamos a derivar a hacer uso de nuestra derivada parcial durante todos los ejercicios que estaremos resolviendo para entonces ver el resultado que vamos a tener. Como siguiente resultado tenemos nuestra integral de línea la raíz de y por diferencial de x más la raíz de x por diferencial de y, donde la curva es la curva cerrada formada por y igual a 0, y es x igual a 2 y y igual a x cuadrado sobre 2. Y pues vamos a aplicar el teorema de Green a esta integral de línea
y donde decimos que m va a ser igual a la raíz de y n va a ser igual a la raíz de x. Cuando derivemos eso, pues nos dará un medio de y a la negativa un medio para m y un medio de x a la negativa un medio. Por eso es que lo redescribimos como 1 partido 2 raíz de x y 1 partido 2 raíz de y. Entonces, vamos a pasar a aplicar. Tenemos acá que nuestra integral doble quedaría expresada como con respecto a x desde 0 hasta 2 y con respecto al diferencial de y desde 0 hasta x cuadrado sobre 2 de quién, de la derivada parcial de n con respecto a x, que es un medio de la raíz de x, menos la derivada parcial de m con respecto a y, que es un medio de la raíz de y por diferencial de y diferencial de x. Y pasamos pasamos a integrar con respecto al diferencial de y. Esta integral, esta parte con respecto de un medio de la raíz de x pasa como constante, simplemente sería la integral de esto más la integral de esta constante. Y después lo vamos a evaluar desde 0 hasta x medio por el diferencial de x. Tenemos acá nuestra constante que si la redescribimos podemos sacar como factor común en primer lugar a un medio. Tenemos un medio en ambos cocientes, pues lo podemos sacar como factor común y redescribir a la raíz de x, que tenemos 1 sobre raíz de x, que es lo mismo que decir x a la negativa 1 sobre 2, que va a multiplicar a la integral diferencial de y, que nos da y, menos la integral de y a la negativa 1, que eso nos daría 2. La raíz de y a la negativo 1 sería igual a 2 por y a la 1 media. Y eso lo vamos a estar evaluando desde su límite inferior, que es 0, hasta su límite superior, que es x cuadrado sobre 2. Y le aplicamos el teorema fundamental del cálculo en esta parte, que decimos que vamos a evaluar esta parte, todo esto lo vamos a evaluar con el límite superior y después le vamos a restar cuando evaluemos en el límite inferior, y sabemos que cuando evaluamos con 0 pues todo nos va a quedar, nos va a 0, por esto no lo he escrito en esta parte. Entonces tendríamos x a la negativa 1 medio por 1 medio de x al cuadrado, que eso me quedaría de esta forma, sería un cuarto de x a la negativa 1 medio por x cuadrado, y en esta parte yo tengo que es 2 por 1 medio, pues 2 por 1 medio sería 2 sobre 2, que nos daría como resultado 1, y eso multiplicaría a 1 medio de x cuadrado, pero eso está elevado a la 1 medio, que eso no es más, yo lo puedo expresar como raíz de x cuadrado partido raíz de 2. Entonces tenemos acá la x cuadrado por x a la menos 2, que eso sería entonces 4, un cuarto de x a la elevado a la 4 menos 1 medio, que me daría 3 medios, y restando raíz de x cuadrado sobre 2 sobre la raíz de 2, y esto por el diferencial de x, y pasamos a ver cómo nos queda este resultado. Esto es lo que teníamos anteriormente, que es igual a esto. Raíz de x cuadrado sería el resultado como x, y al nosotros evaluar esto, pues en esta parte lo que nos va a dar es, si tú quieres sacar como factor común un cuarto, y dices que en la integral de la potencia es que tú vas a tener entonces 2 quintos
por x a la 3 medios más 1, que sería 5 medios. Entonces, menos la integral de x, que sería 1 medio de x cuadrado, que multiplica la constante raíz de 2. Y eso lo vamos a evaluar desde 0 hasta 2. Y eso es evaluando con respecto al límite superior. Y le vamos a ir restando lo que es el límite inferior, que nos daría todo esto 0 cuando evaluamos en 0. Entonces tenemos 2 por la raíz de 2 a la 5 sobre 20 menos 2 al cuadrado sobre 2 por la raíz de 2. Que vamos a tener que esto es 2 por la raíz de 32 sobre 20 menos 4 sobre 2 por la raíz de 2. Y esto nos va a dar el resultado, podemos dejar como expresado en esta instancia, que esto es mitad de 2, 1 y mitad de 2 de 20, 10. Es lo que he hecho acá. Entonces, mitad de 4, 2 y mitad de 2, pues 1. Y la integral queda de esta forma. Lo que vamos a hacer entonces, que vamos a pasar al software matemático de Symbolab y vamos a determinar esta misma integral, y de igual forma vamos a pasar a GeoGebra para graficarla. Bien, estamos de regreso en Symbolab. Vamos inmediatamente a introducir, a procesar nuestras integrales dobles para corroborar de que estamos haciendo nuestra integral bien. De 0 a 2. Y estaba también de 0. De 0 a x cuadrado sobre 2. Entonces buscamos división por acá. Ok. X cuadrado sobre 2. Paréntesis. Tenemos que esto es derivada parcial de n con respecto a x fue 1 partido 2 raíz de x menos derivada parcial de m con respecto a y, que fue 1 partido 2 raíz de y. Y eso va a ir desde diferencial de y por diferencial de x. Vamos a tener diferencial de y, diferencial de x. Y si le damos enter, entonces eso nos tiene que dar 2 por la raíz de 2 sobre 5 menos raíz de 2, que no es lo que nos dio cuando lo resolvimos, y el libro tiene quizás otro valor, pero vamos a comprobarlo, que nos va a dar lo mismo. Vamos a pasar entonces a Symbolab. Pues bien, vamos a poner nuestro deslizador y tenemos que, vamos a decir que J va a ser igual, el valor máximo es 2. Entonces, vamos a tratar de poner esto como va. Esto es 2 y esto es 0. Entonces, como curva, vamos a decir que x esté y que como y es igual a x cuadrado sobre 2, vamos a poner entonces que esto es t cuadrado sobre 2,
y que el parámetro que el valor inicial es 0 y que el valor final es J. ¿Por qué J? Porque nosotros necesitamos ese deslizador. Entonces vamos a poner nuestra función. Nuestra función es correlación a x, y igual a 1 partido partido 2 raíz de x menos 1 menos 1 partido 2 raíz de y. Esa es nuestra bella gráfica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro rótulo, a nuestro deslizador, y vamos a ponerle C como curva. Vamos a ponerle un color diferente. Y a esta le vamos a poner otro color diferente. Entonces, si le decimos al deslizador, oye, me trabaja, muévete según mi curva, ¿qué va a pasar? Que se va a mover. Y eso es lo que me está diciendo, que esa es la curva en esta superficie en la cual yo estaría integrando, en la cual estaría aplicando el teorema de Green a mi integral de línea. Bueno, como vimos en el software de Symbolab, nos dijo que es diferente el valor. Lo que vamos a ver entonces cómo nosotros llegamos a ese valor igual que obtuvimos en el programa. El valor de Symbolab me dice que es 2 raíz de 2 sobre 5 menos la raíz de 2. Lo que vamos a hacer es que vamos a racionalizar aplicando las propiedades de las raíces. En el caso de 2 por 32 sobre 20 y en el caso de 2 sobre la raíz de 2, pues vamos a multiplicar por un 1 conveniente. Empezamos primero por la raíz de 2, aquí partido 2, 2 partido 2 sería 1 y 20 partido 2 sería 10. Y la raíz de 32 yo la puedo expresar como 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2. Que también ya eso la puedo expresar como la raíz de 2 al cuadrado, la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 2. Y eso dividido entre 10. Y yo sé que la raíz de 2 al cuadrado, eso sería como redescribirlo como 2 a la 2 partido 2, que eso me daría 2 a la 1, y de igual forma esta me daría 2 a la 2 partido 2, que me daría entonces, que sería 2 por 2, 4, por la raíz de 2, entonces 4 partido 2 me daría 2 y 10 partido 2 pues me daría 5, que quedaría como tenemos esta parte. Entonces, aplicando el 1 conveniente para acá y hacerlo de forma individual, no hacerlo al mismo tiempo, entonces yo digo que raíz de 2 sobre 2 multiplicando a 2 sobre la raíz de 2, pues yo voy a tener que 2 multiplicando la raíz de 2 arriba y raíz de 2 por raíz de 2 yo lo puedo expresar como raíz de 2 al cuadrado, que entonces se lo podría redescribir como 2
a la 2 partido 2, que sería 2 a la 1, entonces me queda que eso es 2 raíz de 2 partido 2. 2 partido 2 me daría un resultado como 1 que multiplicaría a la raíz de 2. Entonces, vemos que este resultado es este mismo resultado que nos dio Symbolab y lo tenemos acá expresado, que este es el resultado y que llegamos al resultado por racionalización aplicando las propiedades de las raíces y del uno conveniente en este caso. Entonces, vimos que en el libro no está la solución de este libro, de este ejercicio, porque es un ejercicio par. Entonces, nuestra gráfica de nuestro segundo ejercicio es esta, la misma que vimos con el deslizador. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice que donde C es la curva cerrada formada por y igual a 0 y x igual a 2 y y igual a x a la 3 cuartos. Entonces, procedemos inmediatamente a identificar quién va a ser m para yo hacer mi derivada parcial de m con respecto a y y mi derivada parcial de n con respecto a x. Y vemos que con respecto a x me da 2x y con respecto a y me da 2y. Entonces vamos a formar, tenemos nuestra integral de línea, la cual la igualamos allá a nuestra integral que va desde 0 a 2 con respecto a x y desde 0 a x a la 3 cuartos con respecto al diferencial de y. Entonces, la derivada parcial de n con respecto a x me dio 2x y derivada parcial con respecto a n me dio 2y. Sabemos que la derivada, el teorema de Green nos dice, bueno, mira acá, tenemos la forma del teorema en la cual ya estamos aplicando el resultado que hemos tenido de la derivada parcial y pasamos inmediatamente a resolverla. ¿Y qué decimos acá? Bueno, ya tenemos nuestra integral para integrar y evaluar según sus límites. Pues bien, con respecto al diferencial de y, x va a ser constante. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestra integral interior con respecto al diferencial de y me va a dar 2x por y menos y al cuadrado. Nos debería quedar y cuadrado partido 2, pero al multiplicarlo con 2, pues nos daría un resultado de 1 que multiplicaría a la y al cuadrado. Y eso lo vamos a evaluar desde 0 hasta x al cubo sobre 4 por el diferencial de x. Y eso me daría el resultado. Sabemos que cuando apliquemos el teorema fundamental del cálculo, vamos a evaluar con respecto al límite superior menos al evaluar con respecto al límite inferior, que es 0, que nos daría 0, que entonces por eso no lo he expuesto, simplemente es trabajado con la parte superior, que es lo que nos va a dar un resultado, y vamos a seguir determinando nuestra integral. Y tenemos que es 2x por x a la 3, que eso me daría nos daría entonces x a la 4, entonces x a la 4 partido 4, que eso quedaría como x a la 4 partido 2, menos x a la 3 partido 4 al cuadrado, que eso me va a dar x a la 6 sobre 16. Y si vamos e integramos nuestro resultado que quedó con relación al diferencial de x, pues tenemos que, si sacamos el 2 cuartos, que sería un medio, como factor común, pues nos quedaría que esto es un quinto de x a la 5, menos, sacamos el 1 sobre 16 como factor como constante, perdón, y nos quedaría pues, x a la 7 sobre 7, y eso lo vamos a evaluar desde 0 hasta 2.
y pasamos, quedamos en esta parte. Entonces, si le evaluamos de 0 hasta 2, en 0 no tenemos que hacer gran cosa porque no va a dar 0. Simplemente sería evaluar en 2, que nos quedaría como 1 sobre 10, un medio por un quinto, nos daría 1 sobre 10, y 2 a la 5 sería 32 menos 2 a la 7, que es 128, que multiplica a 1 sobre 16 por 7, que eso nos daría entonces 128 sobre 112, que nos quedaría como resultado 32 partido 10 menos 128 partido 112, que nos da como resultado 72 partido 35. Lo que vamos a hacer es normal, pasar a Symbolat y entrar nuestra integral para corroborar de que hemos trabajado bien, y de igual forma pasar por el resultado del libro para corroborar. Bien, entonces vamos a entrar a nuestra integral doble. Tenemos la otra. La integral exterior se extiende desde 0 a 2 como límite inferior y 2 como límite superior. En la interior se extiende desde 0 hasta x a la 3. X a la 3 partido 4. Partido 4. ¿Por quién? Por x nos da 2x menos 2y. Pero nos falta el paréntesis, si no va a haber problema. El paréntesis es... Bueno, vamos a tener que escribirlo nuevamente. 2x menos 2y. Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de x. Enter. Y el resultado efectivamente es 72 partido 35. Es decir, que hemos estado trabajando bien. Y después vamos a pasar al libro, al resultado que tenemos en el libro. Vamos a pasar a GeoGebra a graficar esta función. Tenemos con deslizador, vamos a decir que J es igual, su valor máximo es 2. Entonces, vamos inmediatamente a arreglarlo aquí. Esto es 2. Y esto es 0. Entonces, como curva, vamos a entrar y decir que x es t. Y como y es igual a x a la 3 sobre 4, pues lo que vamos a hacer es que vamos a poner t a la 3 partido 4. Y parámetro t, valor inicial 0, valor final 2. Entonces, como función, tenemos la función que es tx, y eso va a estar igualado a 2x menos 2y. Entonces, vamos a darle un color más transparente para que nos deje ver el comportamiento de la
Vamos a bajarle el brillo un poco. Entonces a esta le vamos a poner un color. Ponerle el color rojo. Entonces vamos a ver cómo se comporta esa curva. Vamos al deslizador. Vamos a ver, aquí no está pasando algo. Bueno, vamos aquí donde está 2. No es 2 el que va, ahí va J. Porque es, queremos el deslizador. Y si no lo tenemos, pues entonces no vamos a poder ver el comportamiento direccional de nuestra curva. Bien, esa viene siendo la parte en la cual nosotros estaríamos resolviendo, aplicando el teorema bajo esa superficie. Esa sería la frontera o región o superficie en la cual estamos trabajando en esta integral. Bien, pues pudimos corroborar en Symbolat de que el resultado que nos dio al resolver nuestro ejercicio fue el mismo y también el mismo que tiene acá el libro como número 3. También la gráfica pudimos ver el comportamiento, la dirección que toma nuestra gráfica, con la cual estuvimos resolviendo nuestro ejercicio bajo esta superficie. Pues aquí tenemos los ejercicios propuestos del libro de cálculo 2, la octava edición de Larson, Oster y Edwards, de la sesión 15.4. Le puse estos 2 ejercicios de la página que se pueden notar. Entonces es para aplicarle lo que hemos aprendido, el mismo teorema para estas integrales de líneas. Y del libro de cálculo de Edwin Purcell de la 9ª edición de la sección 14.4, pues le puse el ejercicio número 5, el cual le vamos a aplicar también el mismo teorema. ¿Sí? Bien, como conclusión, el teorema de Green se puede aplicar a cualquier campo vectorial sin importar cualquier interpretación del campo simple que satisfaga ciertas condiciones, que sea una curva simple y cerrada. Como podemos ver también acá esta figura, tenemos que tiene un orificio. Esa cumple con esas condiciones, pero siempre y cuando cumplan esas condiciones, que sea simple y cerrada, pues el teorema de Green es aplicable. También, gracias a Dios, se pudo ver
se pudo aplicar lo entendido que tienen los atributos del teorema de Green a las integrales de línea. La importancia también de las derivadas parciales y su aplicación en este tema, que es muy crucial, es muy importante tomarlo. Vimos que todas las integrales que estuvimos resolviendo pues fue por medio de las derivadas parciales, y de igual forma se tienen que seguir usando. Entonces queda claro que este teorema nos facilita solucionar de una forma rápida y sencilla un conjunto de integrales de líneas a una integral doble, como vimos al principio en el desarrollo de la demostración, que la integral de línea no es más que resolver varias integrales y después sumarlas. Más sin embargo, cuando utilizamos el teorema de Green, lo que hacemos es que formamos una integral dobles para resolver esas cuatro o esas integrales que se pueden hacer de forma de una suma sucesiva. Como frase motivacional hago mención al gran autor Martin Luther King, y él dice: sigue moviéndote, no dejes que nada te detenga, avanza con dignidad, honor y decoro. Como recurso, utilicé el software matemático de Symbolab y GeoGebra, InShot y PowerPoint. Como bibliografía, tenemos el cálculo 2 de varias variables de Ron Larson, Bros y Edward, la 9ª edición. Cálculo de Edwin Purcell, la 9ª edición. El cálculo 2 de Larson, 8ª edición de Osterler, Edward. Y el cálculo de varias variables, la 12ª edición de Thomas. Hasta aquí esta parte, pues de igual forma les motivo, les insto a que se sientan con toda la libertad de pasar por el canal de los Faustinianos, en donde hay bastantes temas desarrollados y se siguen desarrollando temas, pero con el propósito fundamental de que le pueda servir de mucha ayuda a cada uno de ustedes. Así que sin más, pasen por el canal de los Faustinianos y hasta una próxima.